perdón de pecados depende de la misericordia de Dios. Vamos al libro de los Salmos, el Salmo 130. Dice la palabra de Dios. De lo profundo, oh Dios, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Dios, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo al Señor. Esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Dios más que los centinelas de la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel al Señor, porque en el Señor hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Amén y amén. Bien, este Salmo 130 es un cántico, una oración, una súplica que el salmista eleva al Señor, buscando su misericordia, clamando por el perdón de sus pecados. Este salmo nos enseña la necesidad de presentarnos delante del Señor con un corazón verdaderamente arrepentido, dolido por el pecado cometido o por todos los muchos pecados cometidos. Entonces el salmista se presenta siempre delante del Señor suplicante, humillado, rogando, clamando por el favor del Señor. Y empieza el capítulo, el versículo 1 del capítulo 130 de los Salmos, dice, de lo profundo, oh Señor, a ti clamo. De lo profundo. Cuando dice de lo profundo, está manifestando el salmista un sufrimiento verdadero, un dolor y una angustia extremas, tanto en su exterior, pero principalmente en su interior. Ese dolor se manifiesta por estar separado, por sentirse separado de Dios, por sentirse totalmente indefenso. Es como si estuviera realmente muy enfermo y solo le queda a Dios para clamarle. Solo busca a Dios porque solo en Él encuentra la misericordia. Entonces, en medio de ese dolor y de ese sufrimiento, en medio de esa angustia, dice, a ti clamo. Y ese clamor entonces, pidiendo la misericordia, tiene la connotación de que está pidiendo una ayuda, un favor no merecido, un favor inmerecido. Y esto inmediatamente nos lleva a la enseñanza clara y contundente que tenemos en el Nuevo Testamento, que la salvación es por gracia, es un regalo de Dios, un favor inmerecido, algo que no merecíamos, el Señor nos lo regala. Pero vemos al salmista que él comprende esto, que él sabe que solamente en Dios puede encontrar esa misericordia y se presenta de una manera cierta delante del Señor. Es decir, no hay en él ningún intento de aparentar algo que en él no hay o algo que él no siente. Y podríamos nosotros preguntarnos cuántas veces nosotros oramos pidiendo perdón a Dios, suplicando ese perdón de una manera verdadera, sintiendo ese dolor, esa angustia, ese lamento, ese sufrimiento tanto exterior pero mucho más interior. Cuando sentimos nosotros esa vergüenza por el pecado cometido y queremos experimentar o estamos experimentando y queremos vivir un verdadero arrepentimiento. Porque recordemos que el arrepentimiento tiene por lo menos 3 momentos muy importantes. Y es primero precisamente el dolor por haber ofendido a un Dios tan bueno.
Segundo es el deseo de apartarse, de no volver a hacer, de no seguir cometiendo ese pecado del cual está confesando. Y tercero, darle un cambio, una vuelta completa a su vida de 180 grados para que si estaba por este lado me voy completamente por este, es decir, ahora sigo mi vida en obediencia al Señor. Si no están por lo menos esos tres aspectos en una confesión de pecados, podemos decir que no es sincera. ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo natural? ¿Qué es lo común cuando se escucha acerca de una confesión de pecados? De momento puede haber un remordimiento. Se siente un remordimiento que atormenta la conciencia por algo que hicimos malo, indebido. Entonces decimos, Dios, perdóname, pero lo dejamos hasta ahí nomás. Pero si no lo llevamos a experimentar ese dolor, si no queremos esforzarnos en abandonar completamente ese mal hábito que nos llevó al pecado, esas relaciones con otras personas que nos condujeron o nos arrastraron, culpa de nosotros que nos dejamos arrastrar hacia el pecado. Si no hay un compromiso verdadero de darle un vuelco a nuestra vida y ahora seguir al Señor para obedecerle, entonces debemos declamarle al Señor para que nosotros podamos tener ese arrepentimiento cierto delante de Él. El salmista lo que está diciendo es que él se siente totalmente abandonado por causa del pecado y que necesita a su Señor. Y ese momento es muy importante y de hecho es el principio el principio de una nueva vida. Ese es el momento principal para empezar el camino de la regeneración. No se puede empezar el camino de la regeneración sin antes haber reconocido su naturaleza caída. Porque si uno se brinca, se pasa, se salta este paso, para tratar de explicarlo de alguna manera, si no está en este principio y pasa directamente a un lugar donde está la alabanza, donde se quiere servir a Dios, donde se quiere trabajar en una iglesia cristiana, por ejemplo, si no se ha vivido este momento, esto de aquí se cae fácilmente y el antitestimonio va a llegar rápidamente. Porque estaríamos nosotros ocultando ese pecado, simplemente lo tenemos allí adormecido que tarde o temprano va a reaparecer. Entonces, repito, lo principal es ese dolor profundo que expresa el salmista cuando clama al Señor. De lo profundo, oh Señor, a ti clamo, está diciendo el salmista. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Oye mi voz. Lo que está diciendo es que lo que está diciendo el salmista es que él necesita estar en comunión con Dios. Es que el Señor por misericordia se acerque a Él, porque nosotros en pecado no podremos jamás acercarnos a Dios. Que Dios en esa gracia, en esa misericordia, escuche todo lo que le estamos diciendo. ¿Y por qué por qué habría de escucharnos un Dios que es santo, 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 que es todopoderoso, grande y sublime, fuerte, invencible, Rey de reyes y Señor de señores, que está por encima de todos los dioses del mundo? ¿Por qué fijarse en nosotros pequeñitos y muy pecadores? Es esa súplica, es esa insistencia del salmista. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica, ese clamor, ese ruego es evidente. Esa es una comunión necesaria, una comunión personal que cada persona necesitamos tener con el Señor. Es buscar ese momento donde estemos en Él orándole y clamándole verdaderamente para buscar ese perdón. Es un ruego a Dios que nos escuche porque estamos desesperados y que la única esperanza es Dios. El único que nos puede rescatar es Dios. Es decir, no queremos ni tenemos a dónde más ir, sino que queremos estar delante de nuestro Señor. Entonces vemos la insistencia, escucha la voz, escucha mi clamor, Señor, estén atentos tus oídos. Está desesperado el salmista en que Dios verdaderamente lo escuche.
y poder tener esa comunión con el Señor. Versículo 3. Señor, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? El salmista, ¿quién? Está reconociendo y está manifestando claramente su condición, la causa de su condición. ¿Por qué está él así? Ahí está diciendo por los pecados. Está diciendo, Señor, si tú me miras por mis pecados, si tú te fijas en mis transgresiones, si tú te fijas en todas las maldades, en todo lo malo que he sido, Señor, no podría yo estar de pie delante de ti, no podría estar delante de ti, Señor. Es imposible, nadie puede acercarse a Dios en tal condición. Entonces está clamando, está pidiendo allí ¿qué? Está pidiendo misericordia. Cuando una persona, cuando todos nosotros reconocemos esa condición de pecadores, empezamos o empieza en nosotros ese proceso de sanidad. ¿Cuántas personas buscan la sanidad de su cuerpo, por ejemplo? Pero su corazón está totalmente lejos del Señor. Y repito, como al principio decíamos, no caen en cuenta que lo que deben hacer primero es arrepentirse de todos sus pecados, reflexionar sobre su vida y mirarse delante del espejo de Dios que es su santa palabra. Y no se dan cuenta que a través de una enfermedad Dios puede llamarnos la atención para que nos volvamos a Él. Pero no podemos llegar a Él así como estamos, sino que debemos arrepentirnos, que debemos reconocer que hemos pecado, que hemos hecho lo malo, que le hemos abandonado. ¿Quién podrá mantenerse? Es decir, nadie podría llegar delante del Señor si el Señor se fijara en el pecado e inmediatamente llegara el castigo. Pero miremos la gracia y el amor de Dios, su misericordia. ¿Cuántas veces hemos pecado? ¿Qué merecíamos? El justo juicio de Dios. Es mucho más grande su misericordia, siempre ha sido, su misericordia es para siempre, sabemos. Sabemos que su misericordia es eterna. Bien hemos conocido a través de la Biblia, a través de la palabra escrita, inspirada por el Espíritu Santo, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y es que miremos, si el Señor nos hubiese juzgado inmediatamente por el pecado, no hubiéramos tenido el tiempo del arrepentimiento, no hubiéramos recibido el don de la fe, no hubiéramos podido confesar nuestros pecados. Pero ahí está la gracia y el favor de Dios, en esa misericordia. Y a eso está apelando el salmista. Por eso está llegando el salmista delante de él, Señor. ¿Quién podría mantenerse delante de ti? Nadie, no es posible. Y entonces el versículo 4 encierra, nos muestra lo que hay en el corazón del salmista. Y es esa fe, esa confianza verdadera en el Señor. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. La seguridad que tenía el salmista de ese perdón, de que Dios tiene esa misericordia para siempre, su favor es para siempre, es lo que lo conduce a él a clamarle, a buscarle, a postrarse, a arrodillarse delante de él. Esa seguridad es la que nosotros tenemos hoy, de que Dios nos perdonó todos nuestros pecados. El salmista estaba confiado en que Dios le perdonaría todos sus pecados. Y si nosotros vamos a enseñarles, a explicarles a alguien, a alguna persona, el evangelio de la salvación por gracia, es decirle, mire, si usted cree plenamente, si confía plenamente, si cree totalmente en Jesucristo como su único Señor y Salvador, Dios con seguridad sí le va a perdonar sus pecados, le va a perdonar todas sus transgresiones. Nosotros los que ya somos creyentes tenemos la seguridad de que Dios ya nos perdonó todos nuestros pecados. No es que Dios nos va a perdonar nuestros pecados allí cuando estemos delante de Él en el juicio. De hecho, nosotros no pasaremos por el juicio del gran trono blanco. Significa que ya todos nuestros pecados fueron pagados en la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo
dijo, todo se ha cumplido, no quedó faltando nada para el perdón de nuestros pecados. ¿De quiénes? Cuando digo de nuestros pecados, son ¿quiénes somos esos? Esos nosotros somos todos los creyentes, los que hoy somos fielmente creyentes en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y todo esto entonces nos lleva a tener esa confianza del salmista, cuando él dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Y yo creo que es el momento más alegre de una persona. El momento en que una persona sabe, comprende que sus pecados fueron perdonados, su vida cambia totalmente. Si ha pasado por el proceso de un verdadero arrepentimiento, de una confesión sincera de sus transgresiones, hizo todo lo necesario para alejarse de ese mal hábito, de todo aquello que lo conducía al pecado, y ha confesado suplicando el perdón del Señor a través de Jesucristo, esa persona empieza este gran proceso de la regeneración. ¿Y a qué lo lleva? A adorar a Dios. A eso significa ser reverenciado. Allí la persona se siente con un gozo pleno de presentarse delante del Señor para adorarlo, para exaltarlo, para glorificarlo, para servirle. Ahora su vida quiere llevarla en obediencia. Eso es reverenciar al Señor. No es como tristemente lo vemos en la sociedad, en el mundo natural, que mencionan a un Dios, Dios me perdone. Escuchamos fácilmente cuando una persona está disgustada o no tiene la paciencia o la capacidad de perdonar a otra persona. Entonces, ¿qué dicen? Nombrando a Dios, que Dios me perdona, que Dios me perdone, pero esta persona yo no la voy con ella, no quiero irla con ella. No tiene conocimiento de la palabra, no tiene un verdadero arrepentimiento, no está confesando sus pecados. Pero quien verdaderamente lo hizo, ahora quiere reverenciar a Dios y quiere hacer la paz, como dice la santa palabra de Dios. Mientras dependa de vosotros, haced la paz con todos. Nosotros ofrecemos esa paz. Si las otras personas no la quieren aceptar, es problema de ellos y Dios les ayude para sanar sus corazones. Pero mientras dependa de nosotros, ya no hay rabia, ya no hay egoísmos, ya hay deseo de ayudar, de servir. Y entonces esto está reverenciando, está adorando al Señor. Pero también vemos algo muy importante en la actitud del salmista. Y es que el salmista en ningún momento está apelando a sus buenas obras. En ningún momento el salmista quiere mostrar todo lo que ha hecho bueno para buscar ser justificado delante del Señor. Escuchamos por ahí ese mal proverbio, no bíblico, sino del mundo, que dice que el que reza y peca empata. Eso viene del diablo. Eso simplemente dice es, usted haga algo para que compense algo y delante de Dios no ha pasado nada. No, realmente el salmista no apela a sus obras. Él ningún está diciendo, Señor, acuérdate que yo te presenté un sacrificio. Señor, acuérdate que yo he estado predicando tu palabra, enseñando tu palabra, que yo he estado en sinagogas, acuérdate, Señor, que yo he levantado mis manos, acuérdate, Señor, que yo he cantado, acuérdate, Señor, que yo me bauticé, acuérdate, Señor, que no, absolutamente nada de esas obras son válidas para la justificación delante del Señor. Lo único es ese corazón creyente plenamente en el Señor. Eso es lo que verdaderamente valora Dios de una persona. Esa fe, como dice la palabra de Dios acerca de Abraham. Le creyó a Abraham a Dios y le fue tomado por justicia. Fue justificado por la fe, como nosotros somos justificados por la fe en Jesucristo. Nosotros tenemos a ese mediador, Jesucristo. Y es a Él a quien debemos buscar. Es a Él a que debemos encontrar en la Biblia a través de la Santa Palabra, en la lectura de Génesis hasta Apocalipsis, habla de Jesucristo, ese Redentor, ese Cordero que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo. Y es a Él en que debemos poner siempre nuestra esperanza.
Entonces recordemos que cuando una persona se siente, ya ha recibido el perdón de pecados, es cuando quiere vivir, adorar a Dios y vivir siempre con toda obediencia y sujeción a su santa palabra. ¿Y qué viene después de todo esto? Versículo 5 dice: esperé yo al Señor, esperó mi alma, en su palabra he esperado. ¿Qué significa esperar al Señor? ¿Qué significa esperar en su palabra? El salmista y para los judíos ellos conocían claramente la palabra del Señor. Si miramos por un momento allí en 2 Crónicas 7:14, vemos lo que el Señor ya les había enseñado, lo que el Señor ya les había manifestado. Este pasaje de 2 Crónicas 7:14 está en el contexto de la oración que Salomón eleva a Dios postrado sobre sus rodillas, cuando le está dedicando el templo, por eso se conoce el templo de Salomón, un templo hermoso, esplendoroso, lleno de mucha hermosura por donde quiera que se le mire, el mejor de todos los templos en todos los tiempos, y lo ha hecho Salomón para el Señor. Y es muy importante cuando vemos esto allí, porque cuando Salomón está orando al Señor allí, dedicándole al Señor, y en medio de las oraciones clama al Señor, le ruega al Señor por el pueblo. Y los invito para que allí cada uno en su casa, en un mejor espacio y tiempo, lean todo lo que es el capítulo 6 completo, el capítulo 6 de Segunda de Crónicas, y van a comprender mucho más lo que queremos decirle en este momento. Y es que allí Salomón está expresando que ese templo es para el Señor, y Dios acepta ese templo de una manera grandiosa, de tal forma que dice la palabra de Dios, al empezar el capítulo 7, dice que cayó fuego del cielo y llenó el templo del esplendor, de la gloria de Dios. Es decir, Dios estaba aceptando ese lugar. Pero ¿qué significaba que Dios aprobara el uso del templo? Que ese iba a ser el lugar de encuentro entre Dios y el pueblo. Entonces Salomón estaba postrado allí y Dios había aceptado estar allí, tener allí el encuentro a partir de ese momento con el pueblo de Israel. Ese sería el punto de encuentro de Dios con el pueblo, a través de los sacrificios, a través de los sacerdotes. Allí serían las oraciones. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo dijo: mi casa será casa de oración. Y entonces ese era el lugar que Dios había ya predeterminado y el cual le permitió a Salomón construir para tener ese encuentro, repito, con el pueblo. Pero entonces Salomón allí dice que si cuando le está ofreciendo el templo al Señor, guiado lógicamente y necesariamente por el Espíritu Santo, él está diciendo allí que si el pueblo más adelante pecare, pero si arrepintiere y viniera ahí a este templo y clamara al Señor, que Dios les perdonaría. Y entonces Dios, en respuesta a todas esas oraciones, repito, les invito para que lean el capítulo 6 completamente. Esta es la respuesta que Dios le da a Salomón: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y entonces, ¿qué tiene que ver esto con el Salmo 130? Porque el salmista está diciendo allí, recordemos que el salmista está diciendo: esperé en el Señor, esperé en su palabra. Él sabía que la promesa del Señor era que si había un verdadero arrepentimiento, que si se apartaban de los malos caminos, que si se alejaban de todas sus transgresiones, el Señor desde los cielos oiría. Y es lo más hermoso: oiría el clamor, oiría la súplica. Es que dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Si se humillare, ¿qué estaba haciendo el salmista? Se estaba humillando completamente. Si oraren, eso estaba haciendo el salmista, orando verdaderamente humillado delante del Señor. Y buscar en mi rostro, cuando dice: Señor, quiero que escuches mi oración, y repite una vez: clamo a ti, está buscando exactamente eso.
buscar el rostro del Señor y se convirtieren de sus malos caminos. Y aquí va la esencia de lo que significa el arrepentimiento. Si se convirtieren de sus malos caminos, significa que no van a volver a pasar por esos mismos caminos. Si nosotros estamos confesando un pecado y estamos verdaderamente arrepentidos, mínimamente el esfuerzo de nosotros está enfocado en no volver a cometer ese pecado y alejarnos de todos los otros muchos que hay. Pero estamos enfocados en ese del cual estamos confesando, y estoy tan arrepentido, tan dolido, que yo no quiero saber nada de esa mala actitud, de ese mal comportamiento, de ese mal pensamiento, de esa mala acción. Entonces viene la palabra del Señor: si se convirtieren de sus malos caminos, ¿qué pasa? Entonces yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso es esperar en la palabra de Dios, es conocer la palabra del Señor y esperar la respuesta conforme a su voluntad. Si nosotros confesamos verdaderamente la palabra de Dios, esperemos o estemos totalmente confiados. No tenemos por qué dudar, ya Dios perdonó nuestros pecados. Dios no nos va a perdonar, Dios ya perdonó los pecados de todos los creyentes, los pasados, los presentes y los por venir, tristemente, porque seguimos en una naturaleza caída. Pero ya nuestro pecado no puede ser recurrente, ya no es un hábito en nosotros pecar. Ya debe ser más una especie de accidente en nuestra vida que pequemos. Ya no debe ser lo que caracteriza nuestro caminar, el pecar y el pecar aquí y allí, en una y en otra parte, no, sino que nos esforzamos en vivir en santidad para Dios, y cuando pecamos, confesamos nuestra transgresión. Eso es esperar en el Señor, y en eso estaba pensando el salmista. Esperé yo en el Señor, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Versículo 6. Mi alma espera en el Señor más que los centinelas de la mañana, más que los centinelas a la mañana. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana, dice la palabra del Señor. Y es que el Señor nos ha mandado a estar vigilantes. Cuando dice mi alma espera en el Señor, es algo continuo, es algo constante y es permanente. Es decir, yo no espero en el Señor para que Él me aquiete o acalle mi conciencia, ya no tenga ese remordimiento, pero ya después vuelvo y empiezo mi vida apartados de Dios. No. Cuando realmente nosotros estamos en las manos del Señor, ahora nosotros vivimos para Él, esperando en Él, vigilando en Él. Por eso dice, mi alma espera en el Señor más que los centinelas a la mañana. ¿Qué es lo que hace un centinela, un vigilante? Está pendiente absolutamente de todo lo que está pasando hasta que llegue el amanecer, hasta que llegue la luz del día. Nosotros debemos de vigilar, sabemos que estamos en un mundo de oscuridad, y nuestra vigilancia es a nuestra propia vida, conforme a la palabra de Dios, de todo lo que hay en nuestro entorno, para no caer en pecado. A eso estamos llamados, a esperar esa luz, ese nuevo amanecer, que es cuando Cristo Jesús venga por nosotros. Nosotros como creyentes debemos de tener claro que nuestra visión no debe estar en lo próspero que va a ser nuestra vida hoy en este mundo, sino en que pronto y un día muy cercano el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia, antes del juicio de las naciones, antes del juicio del gran trono blanco. Jesucristo vendrá por su iglesia, por los redimidos, que es lo que dice la palabra del Señor, por los que hemos sido perdonados a través de la sangre de Jesús. Porque aquí hay algo que es muy importante. El salmista habla de perdón de pecados. Y efectivamente sí, tenemos el perdón de pecados, pero ese perdón de pecados no es gratuito. No es que Dios allí en su trono celestial diga, bueno, este ya confesó sus pecados, entonces le perdono y que pase. No, no, porque la ley así no lo permite, porque la ley que fue escrita y dada por el mismo Dios Todopoderoso, Él la cumple plenamente. Él no va a transgredir su propia ley, como sucede, por ejemplo, con los legisladores de este mundo. Hacen las leyes, pero ellos mismos son los primeros en transgredirla. No, el Señor mismo ha dicho en la ley que todo pecado tiene que ser castigado, y que la paga del pecado es, ¿qué? La muerte. Entonces no basta
con solamente confesar el pecado, porque entonces podría una persona decir, Dios, te pido que me perdones por mis pecados, hice esto, esto y esto, listo, estoy en paz. No, resulta que no está en paz, porque ese perdón solamente viene a través de Jesucristo. Ese es el mensaje del Evangelio de la salvación por gracia, que Jesucristo pagó por nuestros pecados. Entonces, eso es completamente el cumplimiento de la ley. Está la paga del pecado, la muerte sacrificial de Cristo Jesús en la cruz. ¿Por quién? Por los pecadores. Y entonces ahora sí Dios a través de Jesucristo nos concede el perdón. Se cumple todo, recibimos la misericordia cumpliéndose completamente la ley. Y eso es lo maravilloso de la sabiduría y del amor de Dios. Qué grande y qué maravilloso es el Señor. Por eso es que es importante que enseñemos que no hay un perdón de pecados universal, como no hay una salvación universal. Es decir, es que Cristo Jesús pagó por todos los pecados del mundo, porque si vamos y buscamos el versículo textualmente dice esto, pero si lo sacamos del contexto correcto, podríamos interpretar eso, que Cristo Jesús murió por todos los pecados del mundo, es decir, no importa si alguien es creyente o no es creyente, igual ya fue perdonado y va al cielo. No, porque el contexto completo de la Biblia, lo que nos enseña principalmente el Nuevo Testamento, es que nuestra fe debe estar en Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. Todo aquel que crea será salvo, pero el que no crea ya ha sido condenado por no creer, por no creerle a Dios, por no creerle a Jesucristo, por no creer en la Biblia. Entonces, el perdón de pecados es algo personal, que cada persona, cada individuo debe presentarse delante del Señor y todo lo debemos hacer como el salmista. Pero nosotros aún más, con mayor entendimiento, sabiendo que Cristo Jesús ya pagó por nuestros pecados. Entonces dice, después de que tenemos claro y comprendemos lo que significa esperar al Señor. Nosotros estamos esperando la segunda venida de Cristo Jesús, pero la segunda venida no para gobernar la tierra, sino que va a venir hasta las nubes por la iglesia. Es decir, lo que conocemos como el rapto. Nosotros debemos estar vigilantes para estar preparados para ese momento, que cuando el Señor desde las nubes nos llame, estemos listos, comeríamos con las maleticas listas. ¿Y cuáles son las maleticas? Un corazón totalmente humillado y entregado delante de Él, pero lleno de gratitud para adorarle, para exaltarle. Versículo 7. ¿Qué es lo que encontramos en el versículo 7? Después de que una persona ha evidenciado el perdón, de que tiene la confianza plena del Señor y que está lleno de fe, ¿qué hace? Testificar el Evangelio, enseñar a otros, predicar el Evangelio. Y entonces ya el salmista está dirigiéndose a Israel. Espere Israel al Señor, porque en Dios hay misericordia. Es decir, él está diciendo, vengan que la misericordia que yo he recibido también está disponible para ustedes. Ese perdón de pecados a través de la muerte sacrificial de Cristo Jesús en la cruz, ese perdón de pecados es para todos, por eso está abierto para todo el mundo. Todo el que venga no será echado de la presencia del Señor si verdaderamente cree en Jesucristo. Eso es lo que está Él, testificando la misericordia y la abundante redención que hay en Él. Con Él está la redención, solamente en Él hay salvación, solamente en Cristo Jesús. No hay otra forma, no hay otro camino, no hay otro método. Solamente en Cristo Jesús hay redención de pecados. Y termina diciendo, y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Vendrá el momento en medio de la gran tribulación que el Señor va a redimir a Israel. Pero a nosotros, los creyentes, la Iglesia de Jesucristo, hoy es el día de nuestra salvación. Hoy es el día de creerle plenamente al Señor. Entonces, para que vamos concluyendo, ¿qué es lo que tenemos el día de hoy? El salmista y nosotros debemos, así como el salmista, nosotros debemos de clamarle al Señor, suplicarle que escuche nuestras oraciones, y esto se hace verdaderamente con un corazón entregado al Señor. Para Israel, ¿qué tenía Israel? Si obedecían, prosperaban. Si desobedecían, sufrían castigo.
Si se arrepentían, Dios los perdonaría. Igual sucede para nosotros. Dios está siempre con nosotros, pero si nosotros pecamos, como el Padre castiga a su Hijo que ama, así el Señor nos va a reprender a nosotros si estamos en mal camino. No podemos olvidar esto. Y si nosotros nos arrepentimos y nos volvemos rápidamente delante de Él, ¿qué es lo que debemos hacer? Buscar siempre esa comunión con el Señor. Él entonces nos va a perdonar y nos restablece nuestro caminar. Debemos tener claro que el perdón de pecados no es universal. Ese perdón de pecados es en una relación de comunión entre Dios y cada persona. Dios para Israel escogió en principio el templo que hizo Salomón. El pueblo pecó y Dios mismo mandó a destruir el pueblo. Dios mismo a través de Nabucodonosor destruyeron completamente ese templo. Y Nabucodonosor fue enviado como parte del juicio que Dios tenía para Israel en aquel momento, fue enviado por el Señor y destruyó todo el templo. Después vendrá el juicio de las naciones, eso lo sabemos también. Pero el Señor a nosotros nos ha preparado un mejor camino y un mejor lugar, que es estar en la presencia de Jesucristo. Solamente en Él Dios escucha nuestras oraciones, así como Dios escuchaba las oraciones en el templo. A nosotros los creyentes, solamente estando en Cristo Jesús, Dios escucha nuestras oraciones. Y eso lo debemos de tener bien claro. Tercero, el reconocer nuestro propio pecado y entender que merecemos el justo juicio de Dios. Ese es el principio de la regeneración. Ese es el principio del camino. Saber nuestra naturaleza caída y que necesitábamos un Mesías, que necesitábamos un Salvador. Entonces debe haber un arrepentimiento, una confesión profunda, clamar al Señor para que escuche nuestra voz, decirle claramente al Señor cuál es nuestra condición de pecados y suplicarle, o más bien declararle, que solamente en Cristo Jesús hay perdón de nuestros pecados. Esperar todos los días la venida de Jesucristo por su iglesia. Nunca podemos perder de vista esto. Ese centinela, ese vigilante es de no estar pecando, porque necesito estar preparado, porque en cualquier momento llega el Señor por su iglesia y yo quiero estar listo. Así que recordemos el título y el tema del día de hoy. El perdón de pecados depende de la misericordia de Dios. Amén y amén.